tienen que ver, nos está diciendo ya ahí, del punto 1, 3, ¿dónde estará 1? Por aquí 1, por aquí, porque acá tengo 2 a la mitad, por aquí 3, ¿cierto? Y el otro punto es 2, 6, ¿sí? Bueno, acá está en escala más grande, acá lo he hecho más chiquitito, y más o menos un 2 está por acá, un 2, 6 por aquí, bueno, entonces aquí va a estar más o menos lo que le están pidiendo. Entonces, desde 1 hasta 2, ¿sí? Entonces, por eso acá, entonces la fórmula dice de longitud es la integral de A hasta B, ¿sí? El integrando de la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado por diferencial de x. Entonces, usted aquí tiene que reemplazar de A en B, ¿sí? Entonces va a ser de 1 hasta 2, ¿sí? Ahora, aquí, por una cuestión, digamos, analítica y también que sea más, que se pueda ver, digamos, yo lo saco afuera al cálculo auxiliar para poder hacer lo que me está solicitando, 3 de x. F de x igual a 3 de x. Entonces, el f', el i', va a ser igual a ¿qué? Derivo, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí ya estamos en la segunda parte, lo que ustedes ya vieron, ¿sí? Entonces va a ser 3, ¿sí? 3, solito el 3, ¿sí? Recuerden aquí, a ver, voy a ver el puntero, ¿dónde estará aquí? Aquí entonces ustedes tienen 3 por x a la 1, el 1 baja abajo, 3 por 1, 3, 1 menos 1, 0, ¿sí? Cuando estoy derivando y me queda 3. Luego, fíjense que aquí me dice esto, elevado al cuadrado. ¿Cómo hago para elevar al cuadrado? Entonces aquí al cuadrado voy a tener el f' al cuadrado. Ya derivé, ahora al cuadrado. Entonces 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Una vez que ustedes tienen 9, entonces ahora me dice que le sume 1. Entonces 1 más 9, ¿cuánto es? 10. Entonces me queda raíz de 10, ¿de qué? Diferencial de x. ¿Y eso a qué es igual? Este factor lo saco fuera, ¿sí? Me va a quedar la integral de diferencial de x. ¿Y a qué es igual la integral de diferencial de x? ¿Sí? No es otra cosa más que x, ¿sí? Entonces aquí a ustedes en esta parte les va a quedar la integral del diferencial de x y es x como resultado. Y aplico la regla de Barro, acá en este caso me dice el integrando de 1 en 2, entonces aquí sí, lo de arriba menos lo de abajo, en este caso en la función, sí, la que ustedes le dan aquí en la longitud de arco, y va a ser raíz de 10 por, y reemplazan aquí en la x, ¿sí? 2 menos, reemplaza ahora lo de abajo, 1, 2 menos 1, y esto multiplicado por la raíz de 10, ¿cuánto les dará entonces? ¿Sí? Le queda raíz de 10, ¿sí? Y bueno, eso es entonces lo que a ustedes les está pidiendo, ¿sí? El práctico, el punto número 1, por ejemplo, ¿sí? Acá quería marcar, y acá, si ustedes como es, acá estaría uno de los puntos, el primer P. Listo, ¿sí? Y después obviamente esto continúa, por eso acá entonces nuestra escala más larga, sí, estaría aquí por aquí el punto, el primer punto y el otro punto. Que nos pide es el 2,6. 2,6, un poquito más aquí. Sí, entonces ese sería el otro punto y este es el primer punto. P1 y este sería P2. Esto entonces lo que me está pidiendo, y por eso aquí, si ustedes aquí hacen la línea punteada, ¿sí? Acá estaría entre 1 y acá de 2 a 6, entonces el otro punto estaría aquí en 2 aproximadamente, ¿sí? Bueno, eso es más o menos lo que en el trabajo práctico, lo que se les solicita. Luego, ustedes van a tener, por ejemplo, el punto 2, ¿sí? De trabajo práctico dice, calcule la longitud de curva igual a 1 sobre 4x al cuadrado más x a la cuarta sobre 8 desde x igual a 2 hasta x igual a 3, ¿cierto? Bueno, habíamos dicho entonces cuál es la fórmula de la longitud, ¿sí? De la curva. Entonces aquí, por ejemplo, ponemos L igual. Y aquí la I es igual entonces a esto, lo que tenemos. Si lo derivamos, ¿sí? A esta expresión, ¿sí? Obviamente que ustedes esto le va a quedar 1/4 por x a la menos 2 para que se pueda derivar, ¿sí?
x a la menos 2. A la menos 2, ¿sí? Más la otra expresión tal cual como está, más x a la cuarta. Lo dejo ahí para que se pueda derivar. Y acá el 1/8. Entonces usted acá si deriva te queda 1/4 por menos 2 baja, me queda menos 2/4 por x menos 2 menos 1 menos 3, ¿sí? Entonces ese menos 3 el que baja abajo, por eso me queda menos 1/2 de x al cubo. Obviamente que se simplifica el 2 con el 4, ¿sí? Y por eso le queda esta expresión aquí, ¿sí? Y aquí cuando derivo esto bajo el 4, ¿sí? Entonces yo directamente ya lo he pasado ahí, pero por las dudas, aquí lo que yo le decía, el 1/4, ¿sí? Por el menos 2. Y ahí ustedes le queda el x, ¿sí? Menos 2 menos 1, menos 3, ¿sí? Y este es lo que ustedes tienen aquí, eso es lo que le intentaba decir. Aquí ustedes simplifican, ¿sí? Y ya le queda. Lo mismo hacen con este x al cubo sobre 2, o sea, este 4, ¿sí? Baja y les queda 4x, 4 menos 1, 3, ¿cierto? Sí. Entonces, sobre 8. Y aquí simplifican el 4 con el 8, ¿sí? Y no es otra cosa más que le queda el 8 y 4, el 2, un medio por x al cubo. Como fíjense que en la expresión anterior, ¿qué más nos decía? Sí, que es 1 más f' de x, esto obviamente, sí, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, vengo aquí, ¿sí? Y entonces ahora lo elevo al cuadrado, ¿sí? Entonces todo esto queda elevado al cuadrado. Y aquí no es otra cosa más que lo que ustedes ya vieron en el curso de ingreso, vieron en el, en el trayecto, ¿sí? O también en la primera parte, ¿sí? Que los que han cursado. Entonces, resuelvo este binomio y acá, recuerden esto, ¿sí? El primer término menos 1/2, ¿sí? X al cubo, sí, lo elevo al cuadrado, ¿sí? Y por eso aquí me queda, en este caso, recuerden acá, menos 1 al cuadrado, sí, queda positivo, 2 al cuadrado queda 4, X al cubo que va a estar al cuadrado. Bueno, acá yo lo desplacé para acá, para este lado, ¿sí? Pero esto a ustedes les va a quedar 3 por 2, 6, ¿sí? Entonces aquí va a ser esto, acá lo voy a hacer 2x al cubo, ¿sí? Todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Y aquí, entonces va a ser menos el doble producto, ¿sí? Del primero por el segundo. Entonces, aquí menos 1 sobre 2x al cubo. Y luego multiplicado, ¿sí? Por lo que tienen el x al cubo sobre 2. Bien. Una vez que ustedes tienen esto, sí, obviamente simplifican y todo lo que tengan que realizar. Y aquí va a quedar más x al cubo sobre 2 elevado al cuadrado. Una vez que ustedes ya lo desarrollan, simplifican todo, aquí recuerden que van a tener esto entre paréntesis, menos con menos se va a hacer más, ¿sí? Bueno, la expresión, ¿sí? Acomodada, digamos, ¿sí? Les va a quedar aquí. Y, a ver si me estoy olvidando algo más. Aquí en este caso yo le sumo ya, ¿sí? El 1. ¿Por qué? Porque nos dice, longitud nos dice, una vez que se deriva, se eleva al cuadrado y después se suma un 1, ¿sí? Bueno, una vez que ustedes le suman el 1, ¿sí? Estoy viendo acá otra vez. Gloria, discúlpame, que no te... Acá me comí esta partecita, mira. Sí, ¿qué es así? Ahí donde escribiste vos con el lápiz, recién el desarrollo del cuadrado del binomio,
el doble producto va aún más. Porque le pusiste el menos al factor. Justo donde ¿Estás hablando de está esta partecita? sí, ¿Estás hablando de esta partecita? Sí, justo ese 2 del doble producto va positivo. Claro, pero es que pasa, ahí por eso puse el menos aquí entre paréntesis y luego se hace más, les dije. Sí, pero después ese 2 es positivo, si te fijas, Bueno, cuando haces el desarrollo, es el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. Claro, por eso aquí está el doble producto del primero, sí, por el segundo, esta partecita, ¿sí? Lo que la profesora está diciendo. Y ahí, bueno, el menos se va a hacer el más, que es lo que está diciendo la profesora. Sería que menos. es esta parte, ¿ve? Que yo les decía menos 2 por el menos 1 sobre 2x. Bueno, ese menos 1. Y aquí, que ella me está indicando, el más, ¿sí? Pero acá, lo que les queda, bueno, esto, miren, chicas, aquí el doble producto del primero, ¿sí? Por el segundo, esta partecita de cómo es. Bueno, pero está aquí, ¿sí? Desarrollado. Y después, esta partecita elevado al cuadrado también, ¿sí? Aquí. Y ya les queda ahí. Y luego, ¿sí? A ver, no sé qué, si me estoy olvidando algo. Bueno. Y después acá hacen la suma, ¿sí? Hacen la suma. Entonces el 1 más el 1/4 por x a la sexta menos 1/2 más 1/4 por 1x a la sexta. Cuando ustedes hacen todas las operaciones, ¿sí? Que tengan que realizar y simplificar, les va a quedar esto. Y aquí el 1 menos el 1/2, ¿sí? Que también les va a quedar en este caso, acomodado, le va a quedar 1/2, ¿sí? Y ahí ustedes le va a quedar 1/4 de x a la sexta, aquí, más 1/4 de 1 sobre x a la sexta, ¿sí? Y aquí la suma esa les va a quedar el 1/2. Si ustedes esto lo desarrollan, ¿sí? O sea, si esto en realidad, si lo simplifican, te queda 1/2 de x al cubo, ¿sí? Más 1/2 por 1 sobre x al cubo. Esto no es otra cosa, lo que acá queda al final, que esto. Y esto, si ustedes lo elevan al cuadrado, sí, les va a dar esto lo mismo, ¿sí? Entonces, vuelven a desarrollar y lo que se precisa en este ejercicio, después que realicen el cálculo, es que ustedes, digamos, se pueda simplificar, se pueda hacer más sencillo, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tenían, ¿sí? Como todo esto le va a quedar al cuadrado, ¿sí? Bueno, aquí ese cuadrado se ve más abajo que arriba, ¿sí? Entonces ahí lo coloco, no lo tengan en cuenta. Entonces, este cuadrado se va a simplificar con la raíz, ¿sí? Entonces, y como aquí ya nos dice de 2 a 3, entonces el integrando nos queda de 2 a 3 de esta expresión por el diferencial de x. Y ahí no es otra cosa más que le va a quedar, digamos, ¿sí? Cuando lo operen, ¿sí? Cuando lo desarrollen, van a aplicar entonces el método de descomposición, ¿sí? Entonces, aquí en la longitud, ¿sí? Les va a quedar el integrando de ¿qué? De 1/2 de x al cubo por el diferencial de x, ¿sí? Más la integral, ¿sí? Y otra vez en este caso de 1/2 de 1 sobre x al cubo. Bueno, entonces esto por diferencial de x, ¿sí? Y aquí ustedes ya operan lo que ustedes ya saben realizar, ¿sí? Entonces te queda
x, la integral de x al cubo nos queda x a la cuarta sobre 4, ¿sí? Y acá nos queda el x al cubo, lo subo arriba con la inversa, nos quedaría entonces el x a la menos 3 para que se pueda integrar, ¿sí? Y bueno, el factor 1/2 lo saco fuera. Y bueno, entonces ahí la integral de x a la menos 3 sería menos 3 más 1, les quedaría x a la menos 2, ¿sí? Sobre menos 2. ¿Sí? Bueno, ya hacen todas las operaciones que les va a quedar. Y aquí lo que yo les decía, el x a la cuarta, ¿sí? Sobre 4. Una vez que ustedes ya realizan todo esto, ¿sí? Entonces operan, ¿sí? Con la regla de Barron, en este caso. Aquí lo pueden hacer así o también al final. De 2 en 3, ¿sí? Bueno, aquí también ya cuando les queda, le va a quedar 1/2 multiplicado por ese menos 2. Y aquí operan de 2 en 3. ¿Sí? Entonces reemplazan, ¿cierto? Porque ustedes ya rindieron el parcial, todo, entonces ya saben, ¿sí? 3 viene en la variable x, ¿sí? Y operan entonces menos, después otra vez se reemplaza el 2 en la variable x, ¿sí? Y lo mismo con esto, en el 3 primero, ¿sí? En la variable x, y luego se hace menos, otra vez el 2 en la variable x, ¿sí? Y eso les va a quedar el resultado 1175 sobre 144, o lo que es aproximadamente igual, ¿sí? A 8,1597, ¿sí? Aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Primero es esto, ¿sí? La formulita, tener como este ejercicio, ¿sí? Tener en cuenta cuál es la longitud de arco, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo desarrollar? ¿Sí? Y sería menos, muchas gracias. Ah, Joaquín dice Miranda. Ok, gracias Joaquín. No sé si hay otro mensajito que no estoy viendo. Ah, bueno, esa es otra cosa. Bien, entonces la formulita y empezamos a reemplazar. Bien. Después, por ejemplo, el punto número 4, ¿sí? Del práctico dice, calcular el volumen de sólido de revolución, ¿sí? Por ejemplo, uno de los ítems nos dice, de una esfera que se obtiene al hacer girar alrededor del eje X, ¿sí? Un semicírculo que intersecta, dice, con el eje X y en el punto 2, 0. Entonces, si usted grafica, ¿sí? Como nos dice, una esfera, ¿sí? Y nos dice que alrededor del eje X, y dice que es un semicírculo que se intersecta con el eje X, cuyo centro está en el origen, dice. Por eso entonces aquí les queda esto, cuyo centro está en el origen. ¿Sí? Entonces que cuadrado menos cuadrado igual a 4. Si yo despejo el y, ¿sí? Tenemos esta ecuación. Si usted le da unos valores, ¿sí? Le va a quedar más o menos así. Ay, bueno, mi pulso no es muy bueno. ¿Sí? Más bonito, obviamente, le va a quedar a ustedes. Aquí estaría en 2, 0, que es lo que dice ahí, el punto 2, 0. ¿Sí? Para x2, si ustedes reemplazan, y les da 0. Lo mismo acá, en este caso, ¿sí? 0, 2. Y aquí, para menos 2, 0. ¿Sí? Entonces, ese semicírculo que le está diciendo aquí, y como es un volumen de sólido de revolución, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hagan girar, ¿sí? Por ejemplo, aquí en 3 dimensiones van a tener esto. Entonces, ¿cuál es la fórmula, digamos, que se aplica para el volumen? El volumen es igual a pi por la integral, ¿sí? De a en b, de f de x al cuadrado por diferencial de x, ¿sí? Entonces, el volumen, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta lo siguiente. En este caso, usted va a determinar esta parte, por ejemplo. Nosotros, como aquí me dice, que intersecta con el eje X en el punto 2, 0. Nos da un punto.
Yo aquí puedo decir que va de 0 en 2, pero hago por 2. ¿Por qué? Porque tengo también esta otra parte. Pero recuerden siempre que es un volumen de sólido de revolución, que es lo que el ingeniero Lama les explicaba en la teoría a ustedes y que está en el video, ¿sí? Entonces, por eso aquí, por 2, ¿sí? Por pi, por la fórmula. Y acá en el f de x, ustedes van a reemplazar la función, que va a ser la raíz de 4 menos x al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, por lo que aquí nos solicita, ¿sí? Y aquí por diferencial de x. Entonces, esto va a ser igual a 2pi, ¿sí? Saco el pi hacia afuera. Y vamos a hacer aquí, ¿qué es lo que podemos obtener? Tengo un cuadrado, tengo una raíz, se puede simplificar, ¿sí? Y ahí, nuevamente, ¿qué puedo aplicar aquí? La integral, puedo aplicar el método de descomposición, ¿cierto? Entonces le va a quedar la integral de 0 en 2, de 4, ¿sí? Por diferencial de x, menos la integral de 0 en 2, de x al cuadrado por el diferencial de x. Entonces, si ustedes aquí operan esto, le va a quedar la integral de 4 diferencial de x, le va a quedar 4x. Si realizan la integral de x al cuadrado, le va a quedar x al cubo sobre 3, ¿sí? Y aquí van a tener ustedes que ver, aquí ustedes tenían un integrando de 0 en 2, entonces aplico la regla de Barrow, ¿sí? Y bueno, aquí cuando ustedes reemplacen, en este caso, el volumen le va a quedar que va a ser 2pi, ¿sí? Y ustedes aquí van a reemplazar en la variable, ¿sí? Acá van a tener 4 por, aquí, por 2 primero, ¿sí? Menos el 2 otra vez al cubo, ¿sí? Bueno, acá le va a quedar 8 sobre 3, ¿sí? Y bueno, menos, y aquí obviamente 0, si reemplazo 4 por 0 es 0, si 0 al cubo es 0, entonces esto aquí me queda 0, o sea que no hay problema. Lo que tengo que resolver es esta parte de acá adelante. Si ustedes aquí, ya una vez que reemplazan y hacen todos los cálculos, ¿sí? El 2 al cubo, el 8 sobre 3 le va a quedar 4 por 2, 8. Si ustedes realizan todo eso, le va a quedar que es 32 tercios por pi, ¿sí? Y ahí, digamos, es lo que le está solicitando el ejercicio. Entonces, vamos bien. Primero nos pidieron longitud de arco, ¿sí? Que esa es la forma. Luego, volumen de un sólido de revolución, ¿sí? Que esta es la forma. Listo, entonces esta es la fórmula. Y ahora, por ejemplo, pasemos al 6, dice, calcular el volumen del sólido de revolución que se obtiene al hacer girar la región limitada por las curvas de ecuación, ¿sí? Y las curvas de ecuación aquí que tenemos, ¿sí? Es x igual a y, x más 2y, ¿sí? Igual a 3, y después tienen y igual a 0, ¿sí? Alrededor del eje X. En este caso, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Lo que deben hacer en este caso es lo siguiente. Graficar, ¿sí? Pero recuerden que es un sólido de revolución, ¿sí? Y tener en cuenta qué es lo que se está solicitando. Si yo realizo aquí igual a X, ¿sí? ¿Cuál sería la gráfica? Le dan unos valorcitos y obtienen. Entonces aquí le va a quedar esto igual a X. Si le dan valorcito van a determinar esta recta. Y aquí ustedes donde tienen X más 2y igual a 3, ¿sí? Ustedes despejan aquí la y, ¿y qué les va a quedar? El 3, esta X está sumando, pasa restando, este 2 está multiplicando, pasa dividiendo, y bueno, ustedes si lo quieren acomodar a esto, porque después yo lo acomodo, le puede quedar 3 medios menos X sobre 2, o lo dejan ahí. Y
Y recuerdan cuál era la fórmula. Entonces el volumen es pi de la integral de a en b de f de x al cuadrado por diferencial de x. Entonces aquí va a ser la integral de 0 en 1, ¿sí? ¿Pero por qué? Esta, la azul que ustedes ven aquí, es justamente la ecuación que recién despejamos. Y igual a 3 menos x sobre 2. Le dan unos valorcitos o por las funciones elementales y ya lo determina, ¿sí? Entonces, nos dice alrededor del eje X, este es el eje X, ¿sí? Y nos dice que Y igual a 0. ¿Y Y igual a 0 dónde está? Aquí. Esto es Y igual a 0. Entonces ya tengo delimitado por esta curva, por esta otra curva, ¿sí? Ya sé qué es esto. Lo pinto, ¿sí? Lo pinto y ya obtengo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me conviene? Aquí fíjense, ustedes van a tener, esto va a ser 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la vista aquí, por ejemplo, arriba. Yo miro desde arriba. ¿Y qué es lo que tengo? Vengo, tengo esto, ¿sí? X. X menos de abajo, que es 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Me dice f de x. ¿Con quién me encuentro primero? Con y igual a x. Entonces, x elevado al cuadrado, ¿sí? Más, ¿qué otra partecita? Y aquí fíjense, va de 0 a 1. De 0 a 1. Y la otra partecita va desde 1 a 3. O sea, desde aquí hasta aquí. Y entonces, es otra vez lo de arriba, lo que está de color azul menos lo de abajo. Y aquí, entonces, ¿qué tengo primero? La otra gráfica, que es 3 menos x sobre 2 elevado al cuadrado. Y esto otra vez, acá se nota como si no fuera el cuadrado. Tomen en cuenta este 2, ¿sí? Y entonces, por diferencial de x. Y ahí, entonces, aquí, si ustedes operan, ¿sí? La integral de x al cuadrado les queda x al cubo sobre 3, de 0 en 1, más la otra integral, más pi por la integral de 1 en 3. Bueno, aquí he realizado esto, ¿sí? Lo opero. Y está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué me conviene hacer ahí? Al estar elevado al cuadrado. En este caso, lo pueden desarrollar al binomio, lo mismo que hicimos hace rato. Entonces, va a ser 3 medios, ¿sí? Elevado al cuadrado, ¿sí? Que ustedes ya lo saben hacer, ¿sí? Y bueno, ahí lo desarrollan, el doble producto del primero por el segundo, ¿sí? Y luego esto, x sobre 2 elevado al cuadrado. Lo coloco directamente más, por lo que después, como está elevado al cuadrado, ya se hace positivo. Entonces, bueno, ahí ustedes ya saben esto, ¿sí? Y una vez que ustedes lo desarrollen, ¿sí? Aplican, obviamente, como hace rato vimos, la integral, aplicando el método de descomposición, ¿sí? A cada uno de ellos. Y ahí entonces le va a quedar la integral, ¿sí? 3 al cuadrado nos queda 9, sobre 2 al cuadrado 4, ¿sí? Y acá nos va a quedar por el diferencial de x, menos, bueno, aquí ustedes van a ver que pueden simplificar, entonces le va a quedar 3 medios, ¿sí? 3 medios de qué? De la integral, ¿sí? De x sobre 2 por el diferencial de x, más la integral, ¿sí? De x al cuadrado sobre 2 al cuadrado 4, ¿sí? Por diferencial de x. Y esto no es otra cosa lo que ustedes ya también saben trabajar. Aquí en este primero, sí, que tenemos acá pi por x al cubo sobre 3,
reemplazan el 1 en la variable x, ¿sí? Entonces le va a quedar pi por 1 al cubo sobre 3, ¿sí? Menos, y otra vez reemplazan en la variable x el 0, ¿recuerdan? 0 al cubo, bueno, esto se hace 0, entonces la primera nada más tengo en cuenta, y ahí le va a quedar pi sobre 3. Y esto, ¿sí? Que está todo multiplicado por pi, es toda esta expresión que tienen aquí. Una vez que ustedes ya lo operen a cada uno y que integren, acá van a tener un pi multiplicando, lo coloco aquí afuera, el pi, ¿sí? Entonces aquí va a ser 9 cuartos de x menos 3 cuartos de x al cuadrado sobre 2 le va a quedar más un cuarto de x al cubo sobre 3, ¿sí? Y ahí operan nuevamente, relevarlo, ¿sí? 3 aquí, que es lo que tienen acá, el integral de 1 en 3, ¿sí? Y bueno, nuevamente el 3 reemplazan en la variable, primero sí que les va a quedar acá en cada uno y después hacen la resta. El 1 reemplaza nuevamente en todo lo que les queda aquí. Y en este caso les va a quedar 2 tercios de pi, ¿sí? Si ustedes ven aquí, pi sobre 3 más 2 tercios de pi, no es otra cosa más que es igual a pi, ¿sí? Porque fíjense, está sobre 3, por eso. Y 2 más 1, 3, ¿sí? Bien, este es el resultado que les queda, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que van aplicando es lo que ustedes ya han visto, derivar, integrar, ¿sí? Despejar, saber, digamos, los casos de factoreo, saber lo que ustedes ya vienen viendo, los gráficos, ¿sí? Tenerlo en cuenta. Eso. A ver, voy a ver si hay algún mensaje. Claro, acá dice, ay, para plantear la integral se hace la de arriba menos la de abajo. Claro, sí, así es, Brian, como dice la profe Cecilia ahí. Lo de arriba menos menos lo de abajo, siempre. Y esto, digamos, es la regla de Barro, ¿no? ¿Qué dice la regla de Barro? Si ustedes tenían, por ejemplo, aquí, en esto, sí, una vez que ustedes ya, ve acá, pi por x al cubo sobre 3, y entonces esto que usted tenía que ir integrando, o sea, no es que termina aquí, sino que se hace la regla de Barro, ¿sí? Coloca la barrita esta que ve aquí, de 0 en 1. Entonces usted acá reemplaza primero el 1 en la variable x menos el 0 en la variable esta, ¿sí? Que digo menos 0 en la variable x, ¿sí? Entonces ahí le va a quedar 1 primero, 1 al cubo es 1, 1 sobre 3, menos 0, 0 al cubo es 0, digamos, y 0 sobre 3 es 0. Entonces, por eso ahí me queda pi sobre 3 en la primera. Pero eso significa la regla de Barro, que ya yo tengo entendido que ustedes ya han visto, ¿sí? Bien. Luego, les pide, dice, calcule el área de superficie obtenido al hacer girar alrededor del eje X el arco dado, dice, ¿sí? Por I igual a 4 menos X al cuadrado. En este caso, raíz, dice, ¿no? Raíz de 4 menos X al cuadrado. Bueno, aquí yo voy a colocar, voy a aprovechar esto. Este I es igual a esto. Este paréntesis no tengan en cuenta aquí. ¿Sí? Entonces, como tengo esto, no es otra cosa más, ¿sí? Que decir también 4 menos x al cuadrado, todo esto elevado a la 1 medio. A la 1 medio, ¿sí? Y bueno, aquí usted ya sabe derivar, ya probó el primer parcial, ¿cierto? Entonces, 1 medio baja abajo por 4 menos x al cuadrado, y aquí 1 medio menos 1 que se resta, le va a quedar menos 1 medio, ¿sí? Y luego usted lo que realiza, digamos, es la regla de la cadena, lo que está aquí adentro, la derivada de 4 es 0, y acá la derivada de x al cuadrado es menos 2x. Entonces, esto le va a quedar, que igual abajo lo puse, pero igual para que lo vean, sería esta partecita. Entonces esto, despejando, ¿sí? Y este 2, fíjense que se va a ir con este 2, ¿sí? Lo que sí me va a quedar es el menos, ¿sí? Entonces va a quedar 2x sobre la raíz. Si esto lo hago en la inversa, paso abajo, me queda la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado, ¿sí?
Y luego tenemos que recordar, yo seguí nomás, pero me olvidé esto, la fórmula. ¿Cuál es de la superficie? El área de superficie. Nos dice que es igual a 2pi por la integral de a en b de f de x. ¿Qué voy a reemplazar acá en este f de x? Esto, lo que nos da. ¿Sí? De la raíz, fíjense que este es muy similar a la longitud de arco. 1 más f', ¿sí? Todo esto elevado al cuadrado. Entonces, primero, tengo mi f de x, que sería esto, su f de ustedes, ¿sí? Y a este f, que aquí les dan, usted dice que tiene que derivar, ¿sí? Entonces, ponemos aquí esto a la 1/2, derivamos, que es lo que yo le decía acá, ¿sí? Derivamos, y luego dice elevado al cuadrado. Una vez que ya usted cree que está, digamos, operado en forma un poco más sencilla, lo eleva al cuadrado. Entonces aquí tengo y' al cuadrado. Entonces, esto elevado al cuadrado. Y aquí me queda menos x sobre raíz de 4, raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado, obviamente, ¿no? Que es lo que me pide. Cuando yo elevo al cuadrado, el signo se va a hacer positivo. La x va a quedar al cuadrado. Y esta raíz, ¿sí? Que es la que ustedes ven, ¿qué es lo que pasará, chicos, con esa raíz? ¿Se simplificará por esas casualidades? No. Sí, ¿no? Acá ustedes tienen 4 menos x al cuadrado, ¿sí? Y ustedes acá, esto si yo hago distributiva, no hay. Acá tenían el x elevado al cuadrado. Y aquí esto le va a quedar así. Entonces aquí, esto se simplifica con esto. Y les queda esto. No es otra cosa que eso. Entonces, nosotros, ¿qué fuimos haciendo? Fuimos desarrollando lo que aquí nos están solicitando. ¿Sí? Esperen un momentito. Ya, continúo. Bien, entonces, aquí lo que ustedes tienen, ¿sí? En esta expresión, entonces ya es reemplazar, ¿sí? Entonces vamos aquí, en esta parte, ¿sí? Y fíjense que no termina ahí, no, aquí me dice al cuadrado, entonces, perfecto, al cuadrado, pero aquí tengo un 1, entonces 1 más ese f', así que es de x elevado al cuadrado, entonces, yo en este caso lo agrego aquí al 1, como hice con el primer punto, para tratar de llevarlo lo más sencillo, ya cuando lo lleve en la expresión. Obviamente que todo esto, chicos, estaría dentro de cálculos auxiliares, ¿sí? Y aquí entonces 1 más esta expresión. Si ustedes aquí operan esto, fíjense que acá tienen 4 menos x al cuadrado. Entonces esto ustedes tienen que operar, ¿sí? Lo operan, ¿sí? O sea, sacan el mínimo común denominador de 4 menos x al cuadrado, entonces acá le va a quedar 4 menos x al cuadrado por 1, le va a quedar esa expresión. Y 4 menos x al cuadrado dividido esto, nos queda 1 por x al cuadrado, esto se va a mantener, digamos, pero otra expresión es la que se va a agregar. Y bueno, ustedes cuando lo desarrollen, digamos, sí, les va a quedar esto. Y una vez que ustedes realicen eso, aquí, ¿qué es lo que me dice? La raíz cuadrada. Y bueno, la raíz cuadrada de esa expresión la tienen aquí. La raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? 2. La raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado lo dejo expresado. Y esto es lo que voy a llevar a la expresión. Entonces, la superficie es, aquí viste que comenzaba en 2, ¿sí? 2pi. Pero acá el integral me dice de dónde va, desde dónde a dónde va, de A en B. Como me dice aquí
que es un área de superficie obtenido al hacer girar alrededor del eje X. Esto, como yo le decía hace rato, esto después hay que hacerlo girar. Esto, entonces hay que hacer girar. Cuando ustedes lo hagan girar, ¿sí? Como el ingeniero Lamas ahí le explicó en el video, ¿qué van a hacer ustedes? Yo marco primero esta parte, entonces va a ser de 0 en 2. Pero como es todo, digamos, ¿sí? Y es el arco dado por esa expresión, entonces por 2, ¿sí? Fíjense, por esta otra parte. Por eso va este 2 aquí afuera, ¿sí? Entonces 2 por la expresión de toda esta expresión que nos dice, y aquí solamente reemplazo, aquí A en B, 0 hasta 2, que de acá 0 hasta 2. Del f de x, este f de x es 4 menos x al cuadrado, la raíz, por el 2 sobre la raíz, ¿sí? Que es lo que me quedó aquí, de todo esto, lo que nos pedían acá, esa raíz, quedó simplificada por esto. Y bueno, y aquí fíjense que yo puedo operar, entonces esta raíz, con esta raíz yo puedo simplificar, ¿sí? Y al simplificar, entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? ¿O qué? Entonces, no es otra cosa más, ¿sí? Que le va a quedar este 2 por 2 es 4pi, este 2 está afuera, de la integral de 0 en 2, ¿de qué? De diferencial de x, de diferencial de x. Y esto, la integral de diferencial de x, es x, ¿sí? ¿De qué? De 0 en 2. Y como ahí preguntaban los chicos cómo se hace la regla de Basham, ¿sí? Entonces acá se queda, mejor dicho, 4 por 2, aquí le va a quedar 8 ya, ¿sí? Acá me faltó esto. Falta un 2. Ahí. Entonces aquí va a quedar 2 por 4, 8pi. Y aquí x, la regla de barrio, los de arriba menos los de abajo. Entonces, en la x va a ir el 2 menos el 0. ¿De dónde sale 0? De aquí. ¿Sí? Bueno, esto, este corchete era para cerrar este otro corchete. Y acá es igual a ¿cuánto entonces? 8 por 2 es 16 por pi. Y esto es lo que queda como resultado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes? ¿Sí? En el trabajo práctico. Le dice el punto 8, ¿sí? Este ejercicio como como área de superficie. Otro ejemplo que les doy aquí. Por ejemplo, nos dice que es, voy a buscar el puntero, espérenme un ratito. Me dice que es el área de superficie de revolución generada por la rotación alrededor del eje de las X. Este eje de las X, entonces quiere decir que va a rotar por aquí, alrededor, ¿sí? Cuando esto empiece a rotar, ¿sí? Entonces, alrededor del eje X significa esto, alrededor del eje X, aquí, el eje X, ¿sí? El arco finito de parábola, dice. Entonces, este es ese arco finito, que es una parábola, y nos dice que es de ecuación ¿cuánto? Y al cuadrado igual a 12x, ¿sí? Limitado por la recta de ecuación x igual a 3. O sea, que quiere decir que aquí en x igual a 3 está limitado. O sea, que es hasta 3, me está diciendo, ¿sí? En x igual a 3. Ahora, ustedes acá van a tener lo siguiente. Aplico nuevamente esta formulita, 2pi de la integral de a en b de f de x de 1 más f' de x al cuadrado, la raíz cuadrada de todo eso. Entonces, primero, ¿qué es lo que nos da? Esta expresión, ¿cierto?
Entonces, yo tengo que derivarla, lo voy a derivar de forma implícita, ¿sí? Por conveniencia. Entonces aquí ustedes baja el 2, ¿cierto? Como nos piden con respecto a i, entonces 2i, ¿sí? Bueno, acá se acuerdan que colocamos i', que es lo mismo que decir diferencial de i sobre diferencial de x, y la derivada de 2x, de 12x es 12, ¿cierto? Entonces, como nosotros queremos obtener el f', que sería el diferencial de i sobre el diferencial de x, ¿sí? Entonces, aquí nos queda este 2 que está multiplicando, pasa dividiendo, 12 dividido 2, ¿sí? Es 6. Y este i que está multiplicando pasa dividiendo, me queda entonces 6 sobre i. Y ya tengo la derivada. ¿Y qué nos decía otro paso? Que esté elevado al cuadrado. Entonces, al cuadrado. Entonces, 6 sobre i al cuadrado, que no va a ser otra cosa más que 36 sobre i al cuadrado. Luego nos pedía que sea una suma 1 más ese f' de x al cuadrado. Entonces, la suma 1 más la derivada al cuadrado. Entonces va a ser 1 más, que era 6 sobre i al cuadrado. Y eso, ¿sí? Operando matemáticamente, si ustedes aquí operan, recuerdan que yo les dije sea cuadrado 36 sobre i al cuadrado. Nuevamente, mi común denominador aquí, elijo i al cuadrado, ¿sí? Nos va a quedar operando i al cuadrado más 36 sobre i al cuadrado. ¿Qué más nos dice? La raíz de esa expresión, ¿sí? Entonces, la raíz de esta expresión. ¿Por qué? Por f de x o el i, que sería, ¿sí? Y nuestro i era i al cuadrado igual a 12x, ¿sí? Bueno, lo dejamos así por una cuestión de que nos conviene, ¿sí? Para luego simplificar. Si yo distribuyo esta raíz, ¿sí? Numerador y denominador, fíjense que acá va a estar la raíz cuadrada de i al cuadrado, ¿sí? Más 36, ¿sí? Sobre la raíz cuadrada de i, se va a simplificar aquí, ¿ven? Esto se va a simplificar porque va de la raíz cuadrada de i al cuadrado. Entonces, por eso aquí les queda i. Fíjense que aquí yo tengo otra i. Entonces, esa i con la i del denominador, ¿qué va a pasar? Se va a simplificar. Entonces, esta con esta, ¿sí? Se van a simplificar. Y fíjense que no es otra cosa más entonces que lo que hicimos acá es desarrollar toda esta partecita, ¿sí? Entonces, nos queda la raíz cuadrada de i al cuadrado más 36. Esto era fórmula 2pi por la integral. Ahora, desde 0, ¿por qué hasta 3? Porque aquí le está diciendo, limitado por la recta x igual a 3, ¿sí? O sea, hasta dónde llega. Y si usted grafica esta función, ¿sí? Después y igual la raíz cuadrada de 2x, le va a dar esta parábola, ¿sí? Que está echadita. Y entonces, por eso va desde 0 hasta 3. Bien, a partir de ahí tenemos que recordar a qué era igual i al cuadrado. Y bueno, acá teníamos que i al cuadrado es 12x. Entonces reemplaza por 12x más 36, lo opera, ¿sí? Y aquí no es otra cosa que ustedes van a hacer 12x más 36, ¿sí? Bueno, como ustedes ya saben esto, por ejemplo, esto está elevado a la 1/2, ustedes tienen que integrar, ¿sí? Acá hay paso que yo voy a pasar de largo porque digamos ustedes ya saben, pero después igual lo voy a reiterar. Si yo esto lo opero, ¿sí? Saben que esto te queda 1/2 la integral, ¿ve? Que está aquí, 1/2 más 1 es 3/2, ¿sí? Sobre 3/2, que es 2/3 que está aquí acomodado. ¿Ah? Pero ustedes saben bien que esto, ustedes lo pueden hacer por sustitución, sacar un u, la variable u, 12x más 36, si ustedes derivan, entonces este 36 es 0, esto me va a quedar 12 por el diferencial de x, y ese 12 va a pasar dividiendo, por eso es este 12 que ustedes ya ven acá. Directamente yo lo hago ya. Y ahí, como ustedes acá, otra vez el integrando era de 0 en 3, aplicó la regla de Barro de 0 en 3, y ahí, otra vez, el 3, ¿dónde? En la variable x. Entonces, todo esto va a quedar 2 por 2, 4/3. El 4 también se puede simplificar con el 12, ¿sí? Y le va a quedar pi sobre 9. Entonces, usted acá reemplaza en la x, ¿sí? Por 3. Entonces, le va a quedar 12 por 3.
más 36, ¿sí? Todo esto obviamente elevado a la 3 medio, menos después hace menos lo de abajo, o sea, menos es 0. Otra vez vuelve a reemplazar 2pi por 2 tercios, ¿sí? Y el 1 sobre 2, se hace las simplificaciones y aquí 12 por x, en la x reemplazo 0. Más 36, bueno, aquí ya le va a quedar 12 por 0 es 0, le va a quedar 36. Y bueno, si operan, les va a quedar este cálculo y eso no es otra cosa más que 24pi de 2 por raíz de 2 menos 1, ¿sí? Entonces, esto es otro ejemplo, por ejemplo, ¿sí? De superficie de revolución generada al hacer girar, digamos, alrededor del eje X, ¿sí? Bien. También paso al 11, porque después voy a pasar a la aplicación, ¿sí? Según lo que ustedes han visto, ¿sí? En la teoría y lo que nos dijo el ingeniero Lama. Entonces, ustedes tienen que, en el punto 11, dice, clasificar las siguientes integrales en definidas o impropias. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que ver, les da ahí, por ejemplo, el primero le dice, le da la integral de menos infinito a 0 de la raíz de menos x más 10, ¿sí? De diferencial de x. Y bueno, usted aquí tiene que analizar, me dice clasificar nada más. Entonces, al clasificar, es una integral aquí impropia. ¿De qué? Primero, segunda especie, es definida. ¿Qué es? En este caso, es una integral impropia de primera especie. ¿Por qué de primera especie? Y bueno, porque acá, como ustedes verán, ¿sí? En el intervalo de integración es infinito, fíjense, acá, menos infinito, ¿sí? Luego, en el B, por ejemplo, tienen la integral de menos 1 en 3, de 3 sobre x menos 4 del diferencial de x. Esto, ¿sí? Es una integral que definida, pero ¿por qué razón? Fíjense que acá, en el integrando, dice de menos 1 a 3. Si usted reemplaza aquí, menos 1, menos 4, ¿hay algún inconveniente? No. No. Si reemplaza 0, menos 4, tampoco. Si reemplaza 3, menos 4, tampoco. O sea, en la X, ¿no? Estoy reemplazando. Si hubiese sido un 4, sí, pero fíjense que 4 no está contenido aquí. Entonces se dice que es una integral, por eso, definida, porque el integrando es una función, en este caso, continua en el intervalo dado. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, estos ya son ejemplos. Si yo tuviera la integral de 0 de 2pi sobre 3, si usted esto lo realiza es 120, ¿sí? Del diferencial de x sobre coseno de x, ¿sí? Entonces usted acá puede reemplazar, ¿sí? Coseno de 0, no va a haber problema, ¿sí? Usted puede, recuerden, ¿no? Puede hacer, va entre menos 1 y 1, menos 1 y 1, pero aquí yo, por ejemplo, acá sí está 120. ¿Qué pasa si yo coloco pi sobre 2? Entonces aquí, esta es una integral impropia de segunda especie. ¿Por qué? Porque tengo aquí un inconveniente. Hay una discontinuidad, ¿sí? Coseno de 90 es 0. Al ser 0, entonces, yo tengo un problema aquí en el denominador. Por eso es de segunda especie, porque presenta ahí una discontinuidad, ¿sí? En este. Y aquí, por ejemplo, si yo tengo el integral de 0 infinito de diferencial de x sobre x al cuadrado menos 25, ¿sí? Esto yo puedo identificar, ¿sí? Si analizo, aquí dice de 0 a infinito. Entonces está 5, por ejemplo, hay 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 al cuadrado de 25, menos 25 se anula. Y tengo el mismo inconveniente que acá. Entonces yo puedo decir, es una integral impropia de qué? De segunda especie, pero también de primera. ¿Por qué? ¿Qué tengo acá yo en el integrando? Pues tiene una discontinuidad infinita en x igual a 5, que es lo que decía al principio, y el intervalo de integración en este caso es infinito. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que ustedes cuando resuelvan, cuando vean los trabajos prácticos, ¿sí? Van a encontrarse a veces que tienen de primera, solamente de primera especie, otras de segunda especie nada más, otra integral definida nada más, y hay otras como este caso que van a tener ambas, ¿sí? Ahora sí. Y el punto número 10 del trabajo práctico, a ustedes les dice, esta es una aplicación ya, le dice un recipiente hueco con forma de hasta infinitamente, creo que falta la H, bueno, larga, se genera rotando la curva igual a 1 sobre X. Bueno, usted, como ya sabe dibujar, si usted grafica 1 sobre X, le va a quedar esto, y aquí también, ¿no? Al otro lado.
Pero, como me dice de 1 a infinito, ¿sí? Entonces, marco aquí 1, y esto se va al infinito. Y la curva se va a acercar, pero no va a tocar. Entonces, como esto es una aplicación, ¿sí? Aquí vamos a utilizar la fórmula del volumen, pi, por la integral de a en b, de f al cuadrado de x por diferencial de x, que no es otra cosa más que igual a pi por la integral desde 1 hacia infinito, ¿de qué? De 1 sobre x al cuadrado por diferencial de x. ¿Sí? Esto es igual a qué. Entonces, aquí el pi que teníamos, pero aquí fíjense que yo tengo este infinito. Y los que ustedes han visto en clases y en la teoría, entonces el límite, ¿sí? Para poder ver el infinito, límite de b tendiendo a infinito. Entonces yo aquí en este infinito voy a reemplazar por b, ¿sí? En el integrando de 1 hasta b, de 1 sobre x al cuadrado. Acá ya desarrollando x al cuadrado, te queda x al cuadrado aquí por diferencial de x. Y bueno, aquí no es otra cosa más que el pi que teníamos aquí, o lo sacan afuera del integrando, lo saqué en mi caso, de b teniendo infinito, hacen aquí x que está al cuadrado para poder integrar, lo subo arriba, x menos 2 por diferencial de x, si integro me va a quedar menos 2 más 1, va a ser x a la menos 1 sobre menos 1, ¿sí? De este límite, y aquí aplico la regla de Barrow, ¿sí? De 1 en b, y bueno, nuevamente acá, ¿sí? La regla de Barrow, reemplazo en la x la b, ¿sí? La b de menos 1 sobre menos 1, menos, en este caso, el 1 aquí, ¿sí? De 1 a la menos 1 sobre menos 1. Bien, aquí cuando ustedes hagan la diferencia, aquí le va a quedar este límite, ¿sí? Entonces, ustedes acá van a tener la b que van a reemplazar, menos 1 sobre el menos 1, menos el 1, reemplazo en la variable x nuevamente. Con esto lo pueden ya operando, si no, ya queda de otra manera. Yo, sino que estoy respetando esa parte como está. Y bueno, acá va a estar el pi, ¿sí? Una vez que ya aplicaron la regla de Barrow, luego aplican el límite, ¿sí? Y bueno, este b ya no va a quedar arriba, sino que va a estar 1 sobre b. Y bueno, el b como va a estar a infinito, va a ser 1 sobre infinito. Bueno, esto, por eso ustedes ya cuando lo hagan al cálculo, le va a quedar que esto es igual a pi, ¿sí? Esto más que nada era un punto más de aplicación, más que nada, ¿sí? Para que puedan ver, digamos, una vez que ustedes ya han visto, digamos, todo lo anterior, ¿sí? Era para eso, la aplicación. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta, rebobinando? Es, primero, la fórmula de longitud de arco, ¿sí? De dónde hasta dónde. Después, el volumen de solo de revolución, que va a ser esta fórmula, ¿sí? Después, la área de superficie, ¿sí? Que es esta otra fórmula, esas tres, ¿sí? Y luego la clasificación en integrales impropias o definidas, lo que les dé. Y bueno, creo que y la aplicación, ¿sí? Hasta ahí era que el ingeniero Lama yo había entendido que habían llegado, sí que no habían llegado todavía a la otra parte de sucesiones y eso. Eso es entonces lo que hasta aquí yo llego, digamos, del TP número 6. No sé si Cecilia quiere agregar algo. Si no, chicos, mi parte hasta ahí yo. No está completo el práctico, les queda mucho para practicar a ustedes, chicos. Acuérdense, como para colaborar con Gloria y hacer el resumen, nosotros vimos hoy 3 casos de aplicación de integrales definidas, ¿sí? Las integrales se resuelven como ustedes ya saben, con los métodos que vimos de integración y con la regla de Barrow. Justo iba a los gráficos, Franco. Siempre en estos ejercicios de aplicación les va a servir ver el gráfico. ¿Por qué? Si nosotros queremos la longitud de un arco, ¿sí? Es como si sobre la curva nosotros pusiéramos un hilito sobre la parte que queremos medir y después agarramos el hilito y lo estiramos. Y esa sería la longitud que nosotros buscamos. Fíjense, la longitud de arco que tiene su fórmula.
como les dijo la profe. Después, ¿qué pasa? Si a esta longitud de arco, a ese hilito, nosotros la hacemos girar, ya sea en el eje de las X o alrededor del eje de la Y, nosotros vamos a obtener el cascarón de un cuerpo, ¿sí? Solamente la parte de afuera. Cuando hacemos eso es lo que nosotros llamamos área de una superficie. Y también el volumen de dónde sale. Cuando nosotros identificamos la región que está debajo de una curva y a esa región la hacemos girar respecto al eje X o respecto al eje Y, ahí formamos un sólido relleno, digamos, ¿sí? Un sólido justamente, y ahí eso es lo que le calculamos el volumen. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? No va a ser lo mismo que yo haga girar una región o una longitud de arco alrededor del eje X o alrededor del eje Y. Se me van a formar cuerpos distintos en la mayoría de los casos. Entonces, no va a ser el mismo integral ni el mismo resultado si yo hago girar alrededor del eje de las X o hago girar alrededor del eje de las Y. Esto es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Generalmente me lo van a decir en el enunciado alrededor de qué eje estoy haciendo girar, ¿sí? Bueno, los gráficos, si bien no es imprescindible que lo hagan, porque no es que se les pida el gráfico como parte del ejercicio, les va a ayudar mucho tener el gráfico para ver cuál es la sección que gira, cuál es el límite de integración inferior, cuál es el superior, si es que hay algún cambio entre la función que está arriba y la que está abajo, ¿sí? Siempre los gráficos son útiles, pero bueno, si alguno no los cree necesarios, no hace falta que los hagan. En la segunda parte vieron con la profe lo que son integrales impropias. Siempre se acordarán, cuando recién empezamos integrales definidas, había un ejercicio en el que nosotros nos dedicábamos exclusivamente a ver si existía o no existía la integral definida. Y el foco siempre lo poníamos en la continuidad de la función. Decíamos que si la función no era continua, para que sea una integral definida, esa discontinuidad tenía que ser finita y tenía que tener la función un número finito de discontinuidades finitas. En los casos contrarios, van a resultar integrales impropias, ¿sí? Y las integrales impropias tienen dos casos, la de primera especie y la de segunda especie. Primera especie es cuando yo veo que el intervalo de integración no es finito. Por ejemplo, cuando yo ya de entrada veo que tengo un menos infinito o un infinito, o ambos. Entonces eso ya es de primera especie. La de segunda especie la voy a descubrir o la voy a analizar estudiando la continuidad de la función, ¿sí? Si hay una discontinuidad de tipo infinita dentro del intervalo de integración, voy a tener una impropia de segunda especie. Pero ojo que si esa discontinuidad no está en el intervalo de integración, no pasa nada, no molesta, ¿sí? Y también, como vieron con la profe, pueden darse el caso que tengamos integral impropia de primera especie y de segunda especie al mismo tiempo, o sea que se pueden combinar las dos situaciones. La clase que viene vamos a empezar a resolver estas integrales impropias y la herramienta que vamos a utilizar, que ustedes ya la vieron en uno de aplicación, es el límite. Siempre vamos a utilizar límite como herramienta para resolver una impropia. Bueno, ese fue lo que traté de hacer el resumen del práctico, ¿sí? Esto lo vamos a ver la próxima semana, Franco, eso de que si una integral converge, una integral diverge, se lo ve una vez que se resuelve la integral impropia. Así que eso lo vamos a ver recién en la clase que viene. Y ahí ya vamos a empezar con un poquito de sucesión. Bueno, este práctico, chicos, es para practicar. Sí o sí a practicar. Fíjense que las integrales que ustedes resuelven, al fin y al cabo son sencillas, la mayoría salieron por descomposición. Pero la parte previa para encontrar la función integrando, esa preparación es lo que cuesta un poquito y sobre todo en la parte algebraica. Porque hay que derivar, hay que elevar al cuadrado, por ahí hay que saber los casos de factoreo. Así que es para practicar todo este práctico, ¿sí? Bueno, acuérdense que siguen las clases de consulta.
y esperemos que el paro de transporte se arregle, así nos vemos la semana que viene ya en clases presenciales. ¿Alguna consulta que quieran hacer ahora? Tengo entendido que no, pero bueno, no se sabe. Vieron cómo es la situación, que a veces sí, a veces no, a veces de la nada sale paro. Tengo entendido que era por hoy nada más. Y ojalá que sea así. Bueno, chicos, si no hay más consultas, nos estamos viendo la semana que viene. Crucemos los dedos para que nos encontremos ya en persona. No pude grabar esta clase, Guadalupe, pero nunca nos pasaron el control del aula. Me traté de comunicar con los técnicos y no tuve respuesta, así que no pudimos grabar esta clase. Me imagino que las otras clases quedaron grabadas, así que en el aula ya en algún momento van a estar disponibles. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias, Gloria, por la clase. Gracias, Ceci, gracias, chicos. Sí, cualquier cosa igual lo vemos la semana que viene, no hay problema. ¿Sí? Gracias, nos vemos. Chao, chao.